Uno de los diagnósticos que escuchamos frecuentemente frente a los problemas que atravesamos como país es la ausencia de partidos políticos sólidos, de organizaciones que como ciudadanos nos representen. Bueno, pues, ¿hubo alguna vez en nuestro país que la organización política fue diferente de lo que es hoy en día? ¿Existió algún momento de nuestra historia donde nos sentimos bien representados? Bueno, el día de hoy vamos a comenzar a tratar de buscar respuestas a estas preguntas. Hemos preparado 2 programas sobre la historia de los partidos políticos en el Perú. Este es el primero. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. ¿Recuerdan el programa que hicimos sobre la inmigración británica al Perú? Allí dijimos que entre los aportes que nos trajeron los británicos podíamos mencionar algunos deportes, entre ellos, por supuesto, el fútbol. Otra contribución importante fue la referida al mundo asociativo. Los británicos fundaron varios clubes en el Perú, como por ejemplo el Lima Cricket o el Lawn Tennis de la Exposición. Bueno, en Inglaterra se fundaron no solo clubes deportivos, sino también clubes políticos. Allí podemos encontrar los orígenes de los partidos políticos. El partido nace fundamentalmente en Inglaterra en el siglo XVIII como club. La idea se llamaba club, o sea, era una reunión de amigos políticos. O sea, era un club como fines políticos, así como había el club de algún tipo de interés cultural, también había el club político. Digamos, es el origen del partido que tiene una visión positiva en la Inglaterra del XVIII. La idea de partido político, que viene fundamentalmente de la Revolución Francesa y de la Asamblea Nacional, donde surge esta idea de izquierda y derecha, tiene una larga maduración en el siglo XIX. Por la mayoría del primer medio siglo de la independencia, la idea de partido no está claramente diferenciada de facción. Entonces, los orígenes de los partidos políticos los encontramos en Inglaterra, de una manera más bien positiva, y en Francia y el resto de Europa, de la manera contraria. Entonces, no es una palabra positiva, porque no hay un sistema de democracia liberal. Entonces, alude a ruptura, alude a conspiración, alude a grupo que actúa en la sombra. Y esto se va a ir depurando en la medida que surgen voces civiles que cuestionan el caudillismo. En el resto de Europa se veía muy mal la imagen del partido. Le decían facciones, ¿no? Las facciones. Se hablaba de manera despectiva. Incluso el término partido político es un término histórico que pasó de un sentido negativo en el siglo XVIII y principios del siglo XIX a tener un sentido positivo hacia finales del siglo XIX. Antes de pasar a los orígenes mismos de los partidos políticos en el Perú, hablemos un poco de Hispanoamérica. Algunos dicen que los antecedentes históricos de los partidos políticos se pueden encontrar en las sociedades secretas, en las logias. Una logia muy importante fue la Logia Lautaro, a la que pertenecía el mismísimo libertador don José de San Martín.
Hay que entender que los partidos políticos surgen en Hispanoamérica recién en la segunda mitad del siglo XIX, pero por las dimensiones del proceso independentista se requiere una maquinaria, una forma de organización rígida, una estructura burocrática que solo pueden tener los partidos políticos. Así que en ausencia de partidos políticos, estas sociedades toman un antecedente de organización del poder, y el que más tienen a mano son las logias masónicas. Siguiendo en la etapa de independencia, durante el protectorado de San Martín, es decir, el gobierno de José de San Martín en el Perú, se fundó la Sociedad Patriótica de Lima. Esta era una asociación, para que se hagan una idea, algo a medio camino entre un órgano cultural y un club político. En realidad fue un organismo creado por San Martín para defender las ideas monárquicas. Como sabemos, se produjo un debate entre monarquía y república. Al final, los peruanos optamos por el sistema republicano. Los primeros años de nuestra vida republicana fueron de caudillaje militar, 50 años de gobiernos militares. Los oficiales que lucharon en la Guerra de Independencia junto a San Martín y Bolívar fueron los que gobernaron nuestro país durante todo ese tiempo. Los civiles habían estado ya intentando confrontar a esta maquinaria militar que se había venido reproduciendo desde 1829, ¿no? Cuando ya toman el poder, le dan el golpe a la mar, y los militares ya, toda la década del 30 es de guerras civiles, pero digamos ellos están en control de la política, ¿no? De los 30, los 40, ¿no? Pero es en medio de esa era de caudillos donde vamos a encontrar los orígenes de los partidos políticos en el Perú. Y fue en el contexto de las elecciones de 1851. Ramón Castilla había terminado su primer mandato y convocó a elecciones. Se puede decir que ese fue el primer proceso electoral de verdad que hubo en nuestro país. ¿Por qué? Porque para esas elecciones surgió la primera organización política de nuestro país, el Club Progresista. Ese fue el embrión de los partidos políticos en el Perú. El fundador de ese Club Progresista fue Domingo Elías. Él fue el primer civil en postular a la presidencia de la República y quedó en segundo lugar en esas elecciones, detrás del general José Rufino Echenique. Es el llamado hombre del pueblo y que se presenta en esa elección de 1850, que es, digamos, la primera elección libre con las limitaciones del tiempo, de la época, de la normativa que hay en el Perú. Ya se comienza a dar una suerte de hastío y los civiles empiezan a organizarse. Y probablemente el primer intento organizado, digamos, más coherente es el de Domingo Elías, ¿no? Que es un hacendado, importa culíes chinos, ¿no? Representa esta élite costeña. Y él logra tener a la voz, ¿no? de sectores económicos que probablemente ya están cansados de las guerras civiles, cansados de la intromisión militar en la vida del país, ¿no? Pero fracasa. Entonces yo creo que ese sería un antecedente, ¿no? Y tiene un programa, tiene seguidores, ¿no? Él tiene un club, ¿no? Como has bien mencionado, el club progresista, el Club Progreso, que te está hablando un poco de esta idea liberal, ¿no? Económica, de cambios en el Estado, ¿no? Porque yo creo que el tema acá para muchos es que el Estado no está funcionando adecuadamente. Domingo Elías hizo un pequeño partido político, quiso ser el primer presidente civil. Lamentablemente no lo fue, porque hubiera sido bueno pues que en los años 40, 50 del siglo XIX por fin tengamos un presidente civil. Entonces, concluyendo, los militares tuvieron la hegemonía del poder en nuestro país durante los primeros 50 años de vida independiente. Luego lo retomaron en vísperas de la guerra con Chile y de allí hasta 1895, es decir, casi
hasta fin de siglo. El primer partido político del Perú es el Ejército. Lo dijo Basadre. El partido más antiguo del Perú es el Ejército. Cuando nos independizamos, en mi opinión, una independencia prematura, pero el Perú no estaba listo para ser independiente. Se desmontó todo el Estado colonial. Monteagudo expulsó a 9.000 españoles, entre 9 y 10.000 españoles, que era lo que manejaba el Estado. Nos quedamos sin Estado y lo único que quedó en pie fueron los militares. Entonces teníamos warlords, señores de la guerra. Gamarra juntaba 3.000 soldados, el otro juntaba Orbegoso 3.000 soldados y se proclamaba presidente. Entonces fue una cosa como la China en los años 30, ¿no? Hay que partir de que en el siglo XIX, entre 1821 y 1900, solo hubo 2 presidentes civiles y solo uno de ellos fue elegido en sufragio, ¿no? Manuel Prado en 1872. Entonces lo que existen son clubes electorales organizados por caudillos militares a lo largo del siglo. Y el primer partido que se puede denominar propiamente tal es el Partido Civilista fundado por Manuel Prado para la campaña de 1871. Yo creo que entre 1810 y 1870 están los partidos en formación, se ve con su buen sentido el nombre de club o sociedad. Es una época doctrinaria, de poca organización, de grupos amicales. Va a aparecer en todo el mundo occidental y obviamente va a llegar al Perú la imagen de lo que se llama partido de notables o partido de cuadros. Son partidos que tienen una organización, digamos, mucho más amplia que lo que eran estos grupos o reuniones de amigos políticos. Van a tener una estructura, van a tener una finalidad, van a llamarse partidos. Y es cierto que es la época clásica de los partidos peruanos. En el siglo XIX hay un estilo de agrupamiento político, digamos, no necesariamente partido, pero agrupamiento político, que a lo largo del tiempo ha sobrevivido y que con alzas y bajas de pronto ha reaparecido en nuestros días y tiene en nuestros días bastante vigencia. Me refiero al círculo de amigos alrededor de un candidato. La idea de un grupo que son amigos, parientes, relacionados con determinada persona y que se organizan para sostener la carrera política de esa persona y se organizan sobre todo en época electoral, cuando hay una contienda electoral a la vista y la función del grupo pues es proyectar al candidato a la obtención del cargo público. Bueno, esos círculos, ¿no?, que a veces son más formales, a veces menos, pero que se organizan en torno a personas. Me parece que esa forma de agrupamiento político era la más importante a lo largo del siglo XIX y que de alguna manera sobrevivió a lo largo del tiempo sin desaparecer nunca, y que la crisis del sistema de partidos actual ha llevado a que reaparezca círculos de amigos en torno a candidatos con intereses como una forma de organización política con bastante vigencia. No se muevan, volvemos con la historia del principal partido que existió en el Perú en el siglo XIX. En un principio los partidos no se llamaron así, sino clubes, sociedades. Bueno, en este caso fue igual. El primer nombre del partido civil fue Sociedad Independencia Electoral. Es interesante que este partido surge a los 50 años de la independencia, ¿no? En 1871, Sociedad de Independencia Electoral se llama, no es todavía el Partido Civil, es el antecedente del Partido Civil,
Pero el nombre lo dice todo, ¿no? Es la independencia del voto, o sea, la lucha contra la manipulación del voto. Entonces, el contexto en el que surgió el Partido Civil fueron las elecciones de 1872 para ver quién sería presidente. El Partido Civil también parte de esa premisa, ¿no? De que se ha trastocado totalmente las elecciones, ¿no? Y que las elecciones básicamente se ha convertido en una guerrilla, ¿no? Que Lima se convierte, pues, en los meses de las elecciones en un lugar de permanente conflicto y de violencia. Entonces, ¿cómo salir de esa dinámica? Es algo que el Partido Civil propone y de Sociedad de Independencia Electoral propone, y acá viene la idea de que tiene que haber un proyecto y tiene que haber una discusión a partir de ideas, ¿no? Acá no es el poder por el poder, acá no es arrancharte el ánfora, acá no es tomar por asalto los tabladillos, sino ¿cuál es tu programa? Y la idea del Partido Civil está vinculada al desarrollo de la noción de una república práctica, es decir, de una organización republicana que sea capaz de resolver problemas fundamentales de integración, de gobernabilidad, de participación electoral. Es interesante cómo Manuel Pardo va creando a lo largo de su carrera profesional, va creando el perfil de un candidato exitoso, ¿no? Él es alcalde de Lima, presidente de la Beneficencia durante la peste, empresario exitoso, intelectual, porque estudió filosofía. Entonces tiene el perfil de un buen candidato y por eso que puede disputarle a los militares. El aporte político e intelectual de un grupo que publicaba la revista de Lima es lo que permite que en la campaña de 1872 emerja el Partido Civil como la primera organización política en el Perú que puede tener ese nombre. Hay que recordar que en vísperas de la campaña electoral hay un movimiento militar en contra de estos civilistas que pretenden gobernar, liderado por los hermanos Gutiérrez. Lo real es que muestra la voluntad política y la capacidad de acción de los organizadores del Partido Civil, que entienden que no bastaba con una doctrina, que no bastaba con un plan, que no bastaba tener un buen candidato, sino que también había que pelear en la calle. Manuel Pardo y el Partido Civil se convirtieron en la viva expresión de una naciente burguesía que buscaba modernizar el aparato del Estado. En la época del guano se enriquece un grupo de gente, entre ese grupo de gente pues se destacan nuevas élites y ellas tienen algunas ideas en común, comparten algunas ideas en común. Estas ideas en común se discuten a través de una revista que se llamó la Revista de Lima, y ahí se formula un proyecto de desarrollo nacional que grosso modo consiste en aprovechar de una mejor manera las riquezas del guano. ¿Cómo aprovechar las riquezas del guano? A través de la construcción de ferrocarriles. Transformar la renta del guano en vías férreas. Ese fue el proyecto de un grupo de civiles, también algunos militares, pero fundamentalmente civiles. Entre los militares que estuvieron se encuentran algunos de la Armada, el mismo Miguel Grau, por ejemplo, y los civiles se organizan en torno a una figura carismática de gran poder, que es Manuel Pardo, ¿no? Entonces, este es una cruzada ciudadana en la cual estos sectores que se consideran productivos, que se consideran importantes en el sistema, como dice Pardo, ¿no? Si ustedes no participan, no van a tener ninguna decisión en lo que les corresponde, ¿no? Entonces es una ciudadanía participativa de sectores medios y obviamente de elites, ¿no? De banqueros,
guaneros, ¿no? Hay una coalición de intereses en este partido que encuentra a su candidato. Es la idea principal, ¿no? En torno a la cual hay un diseño del país que se quiere construir. Y bueno, se organizan en partido, tienen una cierta presencia nacional. Es un fenómeno de élite, pero hay cierta presencia pluriclasista y sobre todo hay una extensión nacional. El Partido Civil no fue solamente de Lima, sino tejió una red a nivel nacional conectando élites en diversas provincias del país. En el siglo XIX, con los problemas que habían de vías de comunicación en el Perú, con el país tan aislado que era, no podías pues pretender un partido político que esté por toda la República con comités, con bases, un partido tipo moderno, ¿no? Era muy difícil que se dé un partido así. Pueden existir diversos enfoques para analizar el Partido Civil, pero lo cierto es que fue el primer partido moderno que tuvo el Perú, con organización e ideología claras. Como dice el historiador Carlos Contreras, en torno a él se agruparon algunos terratenientes, los grandes comerciantes y financistas de la costa y muchos profesionales e intelectuales ganados por el liberalismo. Además, sus principios de respeto a la ley, búsqueda del orden, la paz y el progreso económico no solo encandilaron a la plutocracia, sino a una amplia clase urbana de Lima y el interior. Entonces hay una conquista del territorio, ¿no? Una conquista política. Hay un aparato que se crea como un centro en Lima, pero que tiene, digamos, sus subsidiarios, o sea, tiene sus clubes subsidiarios a lo largo de todo el Perú. Y en esos clubes están las fuerzas vivas, ¿no? Hay empresarios, hay abogados, ¿no? Lo interesante, por ejemplo, de esta campaña es que entra San Marcos, ¿no? Entran los profesores de San Marcos, entran los profesores del Colegio Guadalupe, entran los artesanos, ¿no? Entonces, lo que se busca es adecentar la política. En el siglo XIX tienes el civil, que como bien tú lo has dicho es el más estructurado, porque Pardo, para mí tuvo muchos errores, yo no estoy de acuerdo con Maquebo y de que fue gran presidente, yo creo que metió la pata mucho, pero tenía por lo menos una estructura. Es la expresión de un grupo de intereses que tienen el mérito de trascender de lo puramente aristocrático, vinculado a los consignatarios del guano, y que comienzan a pensar en cómo armar un sistema político en serio. ¿No? Y es lo que por primera vez inaugura el Partido Civil. Ellos tienen un programa, ¿no? Y tienen sus discursos, y tienen sus propuestas económicas, ¿no? Entonces es bien interesante cómo le da contenido ideológico a estas campañas que eran simplemente por la obtención del poder. Obviamente ellos también estaban por el poder, pero trataban de dotar al juego político de contenidos. Y eso va a hacer que atraigan a muchos intelectuales. Regresamos con la historia de los partidos de dos enemigos acérrimos, Nicolás de Piérola y Andrés Avelino Cáceres. Una figura caudillesca, protagonista de la política peruana en la segunda mitad del siglo XIX, fue sin duda Nicolás de Piérola. Él fue el fundador del Partido Demócrata. Sin duda, el Partido Demócrata es netamente un partido construido alrededor de la figura de Nicolás de Piérola, ¿no? Nicolás de Piérola es la figura representativa de la transición entre el caudillo militar y el caudillo civil. Él, muy joven, emerge como ministro de Hacienda, se distingue por haberle quitado a los concesionarios del guano el control de esa materia prima,
desarrolla una conducta, una cultura política muy aventurera, llena de audacia. Es un hombre muy popular entre los sectores medio bajos y sobre todo en la masa popular. Y toma el poder en el medio de la guerra con Chile. Luego pierde poder. Ocurren una serie de circunstancias que lo llevan a irse del país. Estuvo el Partido Demócrata, es un partido, el de Pierola, que gira alrededor de la figura de Pierola. ¿Qué cosa? Pues religión, ¿no? La cuestión católica, era un partido muy católico. No sé, pues un embrión de Partido Demócrata Cristiano, no sé cómo llamarlo. En 1882, durante la guerra con Chile, Pierola fundó el Partido Nacional, con el objetivo de unificar las fuerzas políticas locales. Ese partido se diluyó muy pronto y en 1884, cuando Pierola retornó al Perú luego de la guerra, fundó el Partido Demócrata. Y cuando vuelve, funda el Partido Demócrata, que tiene una serie de principios muy estándar para la época en términos republicanistas. Al parecer también tiene el modelo en la cabeza del Partido Nacional de Chile, que es un partido que agrupa a la élite y que toma medidas de corte nacionalista, alusivas al proteccionismo de décadas anteriores, y tiene, sobre todo, lo que va a ser su espada de doble filo, un compromiso muy grande con la limpieza electoral. Y digo espada de doble filo porque cuando llegue al poder, su obstinación a abstenerse hasta que haya garantías de una pureza electoral va a hacer que el partido finalmente pierda oportunidades de retornar al poder después de esa administración que él hace del 95 al 99, que es bastante destacada al parecer, y que ya básicamente pase al olvido cuando él muere en 1913. Creo que hay algo de cierto cuando uno habla de los partidos de élite de esos años. En el Perú no se desarrollaron liberales y conservadores como en otros países de América Latina, que esa división fue más fuerte y en algunos casos entra hasta el siglo XX como formas de organización política. En el Perú no hubo tanto eso, ¿no? Creo que en muchos lugares puedes encontrar, en el caso peruano sí, también estas tensiones, ¿no? Sobre qué tanto te abrías a la exportación, qué tipo de relación debería tener el Estado con la Iglesia, y tenemos líderes conservadores y liberales. Pero en otros países esto era más partidario, es lo que intento señalar, ¿no? No que en el Perú no haya habido liberales y conservadores, los hubo, pero en muchos lugares comenzó a ser parte de la competencia política, ¿no? Por eso cuando se enseña en un curso básico de historia de América Latina, en Estados Unidos, por ejemplo, el siglo XIX en América Latina, tras la era de los caudillos, se discute un poco estos partidos de élite y se pone como ejemplo los liberales y conservadores. Eso no hubo tanto en el Perú, ¿no? Más bien tuvimos la guerra con Chile, que rompe ese fin del siglo XIX y que creo que tiene un impacto muy particular en el Perú. Están los civilistas desde antes de la guerra o después de la guerra, y lo que llamamos república aristocrática, pero no es tanto este conflicto de liberales conservadores como en otros lados. En 1895 se formó una coalición nacional integrada por el Partido Demócrata y el Partido Civil, que se unieron contra la figura de quien encarnaba el militarismo de entonces, Andrés Avelino Cáceres. Nicolás de Pierola fue el artífice de esa coalición revolucionaria y se convirtió en presidente desde 1895 hasta 1899. El gobernante inoperante durante la invasión de Lima sacó del poder al héroe de la resistencia que se había convertido en un gobernante autoritario. Los antiguos grandes enemigos, los civilistas y los pierolistas, se van a unir contra él, ¿no? Hacen un frente de civilistas, pierolistas y el Partido Liberal de Augusto Durán, un huanuqueño,
Según la anécdota que cuenta Basadre, estaban discutiendo quién debiera encabezar esto y la pregunta fue muy simple: ¿quién sabe montar a caballo, no? Porque era una guerra civil. Piero la sabía montar a caballo, bueno, pues es el que llegó a presidente, ¿no? En 1882, Andrés Avelino Cáceres fundó el Partido Constitucional. Luego de la guerra con Chile, este partido se vio fortalecido debido a la imagen de su líder, el Brujo de los Andes. El Partido Demócrata y el Constitucional fueron bastante parecidos, ambos liderados por caudillos, uno civil y el otro militar. Y el Partido Constitucional tiene características similares e inclusive yo diría que es un poco más arcaico todavía, porque su figura es el general, luego mariscal Andrés Avelino Cáceres, que tiene un gran prestigio vinculado a su papel en la resistencia contra la invasión chilena, y es un partido de viejos compañeros de armas al que se suman algunos civiles, que va a tener un papel secundario, aunque no sin importancia, durante los años de la República Aristocrática, pero básicamente defendiendo al establishment, jugando el papel de aliado con el Partido Civil para lograr que éste tenga un control del Congreso y del Estado, ¿no? Entonces, concluyendo hasta acá, los tres partidos más importantes del siglo XIX. En primer lugar, el Partido Civil, el primer partido moderno con organización e ideología claras. En segundo lugar, dos partidos, el Partido Demócrata y el Constitucional. El Partido Constitucional y el Partido Demócrata también de 1884, ya plenamente organizado en 1889, ¿no? No son partidos de masas, como van a ser los partidos a partir de 1930, pero tienen ya una actividad política estable, permanente, regular, tienen finalidad política, tienen bajo nivel ideológico, en algunos casos tienen posiciones muy similares, pero tienen una amplia organización y tienen bases populares también. No es el principal eje de un partido de notables, al contrario, son los cuadros, los profesionales, los catedráticos, los hombres de negocios, los héroes de alguna guerra o de algún hecho militar importante, pero digamos, para las limitaciones de la época se puede hablar que son partidos ya definidos, y en el Perú podríamos considerar que es la época clásica de los partidos formales y estables, ¿no? En 1899 se inició el periodo al que Jorge Basadre llamó la República Aristocrática, que corresponde a los gobiernos que se sucedieron los primeros 19 años del siglo XX. Durante casi toda esta etapa, el Partido Civil, el Demócrata y el Constitucional coexistieron, salvo cuando Benavides derrocó a Billinghurst. Se puede decir que ese fue el primer sistema de partidos que hubo en el Perú, los años del llamado Segundo Civilismo. Pardo es asesinado en el año 79, 78 o 79, tiempos previos a la Guerra del Pacífico, y el Partido Civil se diluye, tiene periodos de alianzas no muy claras, apoya a Cáceres y finalmente se alía con su viejo némesis, con su gran enemigo Pierola en el 95 y reemerge ya como ese partido de élite, oligárquico según la jerga de la época, que ha perdido este sentido organizativo, esta frescura doctrinaria de lo que llaman los historiadores el primer civilismo. Es un partido que tiene una continuidad, es decir,
el partido civil que funda Pardo va a ser, en cierta manera, remozado por Candamo y José Pardo hijo. Si bien cambia un poco de estilo, el partido fundado por Manuel Pardo es un partido que podríamos llamar un poco más populista, un poco más liberal en el sentido progresista del término, y el Partido Civil de 1896 hasta 1919 es un partido un poco más conservador, un partido más institucional, más de gobierno, más de poder, menos un partido electoral o político, pero es el mismo partido en términos generales, la misma adscripción de las mismas familias, de los mismos sectores y de los mismos intereses, que es la gran oligarquía económica urbana de Lima, que está representado en un sentido más progresista hasta 1880 y en un sentido más conservador hasta su fin, digamos, formal, que es más o menos 1924. Además de los tres partidos mencionados, en el siglo XIX surgieron otros partidos menores que se formaron como una división de los tres grandes, es decir, que se desprendieron de ellos o que aparecieron como partidos doctrinarios. Por ejemplo, el Partido Liberal de Durán, llamado Demócrata Liberal en su origen, es una decisión del Partido Demócrata de Pierola, es una decisión hacia la izquierda. Hay un pequeño partido federal constitucional, que es una decisión del Partido Constitucional. La Unión Cívica también es una pequeña decisión del Partido Constitucional. Y tenemos partidos doctrinarios como la Unión Nacional, que es el Partido Radical de González Prada. Tenemos un pequeño partido liberal que fundó José María Quimper, y un pequeño y breve partido conservador que fundó Pedro José Calderón, que duró relativamente muy poco, en 1886. Es decir, hay pequeños partidos doctrinales. El Partido Liberal de Durán fue un poco más grande. No llegó a tener el tamaño de los tres clásicos, pero fue un poco más grande, ¿no? Hubo partidos menores, ¿no? Durán, hubo algunos partidos más chicos, pero eran partidos, pues, entre comillas, ¿no? Pero luego de todo, yo creo que no seamos tan injustos. Era bien difícil en esa época hacer una base partidaria. Tú me dirás que no, que en otros países ya estaban los radicales, en Argentina, los colorados ya habían surgido en Paraguay, ya habían partidos en otros lados. Volvemos con lo último del programa, la aparición de los partidos de masas. El Perú del siglo XIX también tuvo un partido radical, Unión Nacional, y su líder fue el escritor, poeta e intelectual Manuel González Prada, maestro de una legión de figuras importantísimas de nuestra cultura. La Unión Nacional es lo que debió ser el partido radical, ¿no? Es decir, el partido cuyos orígenes se remontan al círculo literario, que es un partido de intelectuales que básicamente reflejaba las ideas del González Prada, del discurso del Politeama, ¿no? Proclama básicamente una transformación radical del país, ¿no? Niños, sed hombres, madrugad a la vida, porque ninguna generación recibió herencia más triste, porque ninguna tuvo deberes más sagrados que cumplir, errores más graves que remediar, ni venganzas más justas que satisfacer. Discurso en el Politeama. Nunca logra madurar en ese sentido. Había mucho temor dentro del grupo incluso de llevar el nombre de Partido Radical, por eso se produce una transacción y se autodenominan Unión Nacional, ¿no? Hay que decir que justo cuando se funda el partido en 1891,
Manuel González Prada se va a Europa y pasa 7, 8 años en Europa, y eso lleva a que se cree una sensación de descontento en un sector, como en general todo el país político de aquella época, sienten que no tienen caudillo, que no tienen un líder, que no tienen alguien que arrastre la votación, entonces no pueden crecer. De ahí que cuando en 1895 se produce la revolución pirolista, mucha gente de la Unión Nacional, viejos radicales que han apoyado desde el inicio a González Prada, migren hacia el pierolismo, ¿no? Cuando viene de Europa, González Prada se ha inclinado hacia el anarquismo y le piden que se pronuncie, que retorne a la Unión Nacional, y él básicamente declina y entra en una etapa de vida solitaria y de vinculación con el movimiento obrero, ¿no? En 1919, Leguía ganó las elecciones y derribó al llamado Segundo Civilismo. El expresidente del periodo 1908-1912, Augusto B. Leguía, había retornado al Perú para enfrentar al candidato del continuismo civilista, Antero Aspíllaga. Las elecciones las ganó Leguía, pero el gobierno inició una maniobra para, eventualmente, arrebatarle la victoria electoral. Leguía se adelantó, asumió violentamente el gobierno y convocó a una asamblea constituyente que reforzó considerablemente sus poderes, dando nacimiento a la Patria Nueva. Claro, la República Aristocrática termina el año 19, viene la década del oncenio con Leguía. Leguía funda su propio partido, que se llama el Partido Democrático Reformista, que nadie lo ha estudiado. Parece que no tuvo nunca vida orgánica, en una especie de mascarón de proa para las sucesivas reelecciones de Leguía. Y cuando cae Leguía, todo este sistema, todo este andamiaje se desploma, básicamente. Leguía hace un partido político que cooptó y fue todo el sistema de los 11 años, ¿no? El oncenio, Partido Democrático Reformista, que fue un partido que él utilizó para acabar con el civilismo. Como buen hereje, Leguía persiguió a su iglesia. Él venía del civilismo, toma el poder y se dedica a exterminar al civilismo. El civilismo que había gobernado desde el 95 hasta el 1919 es exterminado por Leguía. Y el civilismo ya no se reconstituye, lamentablemente, porque debimos tener un partido de derecha, como en otros países, para tener todo, en lugar de que se apueste a los militares, como apostaron mucho después, mejor hubiera sido tener un partido de derecha o el Partido Nacional chileno, ¿no? Pero Leguía lo sacaba. Como vimos en nuestro programa acerca de las elecciones, a fines del siglo XIX, en 1896, durante el gobierno de Nicolás de Piérola, se realizó una reforma que cambió el panorama electoral del país, pero que además trajo un fenómeno nuevo, la aparición de nuevos partidos distintos a todos los anteriores. En aquella época, en vez de 70%, que es hoy los que tienen derecho al voto, solo lo tenía 4 a 5%. Pues bien, esa situación fue cambiando a lo largo del siglo XX, no porque las leyes se cambien, porque la ley siguió diciendo lo mismo, sino porque poco a poco, progresivamente, más gente empezó a tener educación y se amplió el cuerpo electoral porque se amplió el número de alfabetos. La expansión de la educación pública, entonces, es la responsable que los partidos se transformen de masas. Había más gente con derecho al voto. Y en los años 30 habrá efectivamente una explosión de partidos. En el Perú fueron fundamentalmente 2, el APRA y la Unión Revolucionaria. Y se puede mencionar también al Partido Comunista, que aunque fue pequeño, estaba bien organizado y bueno, era una tercera fuerza en disputa.
Durante el oncenio desapareció el sistema de partidos que había existido en la República aristocrática. Chau alianzas, adiós pesos y contrapesos. El Congreso estaba controlado por el Ejecutivo. La oposición no tenía mayor opción. Leguía modificó la Constitución para reelegirse, pero a la tercera vez, en 1930, el pueblo le dijo: ya compadre, suficiente, y Luis Miguel Sánchez Cerro le dio un golpe de Estado. La caída de Leguía marcó la aparición de nuevos partidos políticos, pero que ya habían estado hirviendo como en una olla a presión. Entonces, el oncenio de Leguía marcó el colapso del sistema de partidos que venía del siglo XIX. Y la caída del régimen dio lugar a la aparición de estos nuevos partidos del siglo XX, los partidos de masas. La caída de Leguía genera una explosión partidaria, es decir, hay muchísimos partidos, en su gran mayoría muy pequeñitos, partidos muy pequeñitos, pero se forman dos grandes bloques que podríamos llamar un bloque conservador popular, que es la Unión Revolucionaria del general Sánchez Cerro, y la Alianza Popular Revolucionaria Americana, el APRA, que es el gran partido de masas de carácter progresista y de izquierda en la elección de 1931. Está el Partido Socialista, después cambiado a Partido Comunista en 1930, fundado por Mariátegui. Hasta aquí vamos a llegar con este primer programa sobre la historia de los partidos políticos en el Perú. Algunas conclusiones. El primer partido político apareció luego de 50 años de nuestra independencia y fue el Partido Civil. Luego aparecerían el Partido Constitucional y el Partido Demócrata y algunos otros menores. El primer sistema de partidos se vino abajo con el oncenio de Leguía. Y es curioso, ¿no? Porque en el programa que hicimos sobre la historia de las elecciones vimos que luego del oncenio de Leguía se formó el Jurado Nacional de Elecciones, que cambió las reglas electorales. Después de Leguía también empezaron a aparecer los partidos de masas, como Unión Revolucionaria, el Partido Socialista y el Partido Aprista. Pero de eso hablaremos en la segunda parte de la historia de los partidos políticos en el Perú, así que no se la pierdan. Nos vemos en la próxima.